Hoy vamos a abordar el tema de migración. Sabemos pues que hay muchos temas que están en el aire y que obviamente dependen de las relaciones del gobierno de Honduras con el gobierno de Estados Unidos. No han sido las mejores, pero sin embargo sabemos que dependemos de la economía norteamericana. Y hay varios puntos, miren. El 18 de agosto, justamente, hoy, el equipo legal de Donald Trump va a emitir resolución sobre la prórroga del TPS que emitió la Corte Federal. Hoy ya va a fijar su posición el gobierno de Donald Trump. El 8 de septiembre del 2025 finaliza el TPS para Honduras. Esto lo sabemos porque fueron los plazos que se habían fijado. Pero la Corte aprobó una extensión judicial hasta el 18 de noviembre de este año. Esto viene a mantener en vilo a todos estos más de 50,000 tepecianos. Pero hay otras preguntas también que nos hacemos. ¿Qué va a pasar con los 300,000 migrantes que solicitan asilo y que están varados en México? Porque aparte de lo que está sucediendo, y vamos a ser claros en algo, cada gobierno decide quién entra a su país. Y el gobierno de Estados Unidos, si no lo quiere aceptar a usted, a mí, a cualquier persona, está en todo su derecho. Nosotros no somos ciudadanos de ese país. Y la situación, obviamente, ellos están reordenándose. Ha tenido un costo para las economías, para las familias, pero son decisiones que toman todos los gobiernos. ¿Qué va a pasar con todos estos 300,000 migrantes que están en el limbo en México en este tiempo? Este tema lo vamos a abordar con Ismania Platero, experta en temas migratorios. Pero también hay esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto interesante, porque todos creíamos que con lo que estaba ocurriendo dentro de Estados Unidos, las remesas, el flujo de remesas iba a disminuir. Pero veamos qué nos dicen los expertos sobre este tema. Según las cifras del Banco Central, hasta el mes de julio, el país ha recibido 6.914.7 millones de dólares en remesas familiares. Y hasta el 15 de agosto, las reservas internacionales netas son de 9.291.2 millones de dólares, las cuales cubren 5.9 meses de importaciones. Estos dos factores han provocado que la devaluación de nuestra moneda se haya estabilizado. Las expectativas nos dicen que en los siguientes meses las remesas van a seguir aumentando, que la cantidad de dólares que va a captar el Banco Central va a ser significativa y no habrían condiciones para regresar a una devaluación abrupta. Lo que esperamos y la tendencia va a ser a que se mantenga. En países como Honduras, pequeños, abiertos al comercio mundial, la devaluación es algo crónico, que va a estar presente siempre. Lo que se pide es que se haga de manera paulatina y controlada. Los asesores en materia de presupuesto del Poder Legislativo descartan que en lo que resta del año exista una devaluación brusca del lempira frente al dólar. No espero yo que vaya a ver, porque usted tiene, como le digo, el equivalente a 5.9 meses de importaciones. Entonces no veo ninguna expectativa de que vaya a ocurrir un cambio brusco en el tipo de cambio. Mira, algunos analistas señalaban erróneamente, y me parece a mí que demasiada especulación, que el tipo de cambio a finales del año va a llegar a 27.50, ¿no? ¿Sobre qué base? No existía ninguna base. Quedan muy mal parados cuando ellos presagiaban este tipo de cambio que iba a alcanzar este monto. La estabilidad del tipo de cambio en el país es positiva para la economía de los hondureños, aseguran los entendidos en la materia económica, ya que el 84% de los bienes y servicios que demandan las familias son importados y se pagan con dólares. Digamos, el caso del combustible, que no somos productores netos, tenemos que comprarlo a otros países. El tema de muchos bienes que no se produce en el país, como el caso de la tecnología, hay que comprarlo, y al momento en que la moneda se va apreciando, es decir, que su ritmo de aumento va disminuyendo, en este sentido lo que hacemos es que pagamos menos lempiras por cada uno de estos artículos que compramos o estos bienes, y eso genera al final de cuentas que el poder adquisitivo de los hogares no se deteriore tanto con respecto a cómo se deterioraría si el tipo de cambio va en ascenso.
Los economistas de la academia aseguran que la devaluación del empira frente al dólar se mantendrá estable por lo que resta de este año, ya que hay un buen ingreso de remesas familiares y de reservas internacionales. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Durón. Gracias a nuestro compañero Luis Durón por ese informe, porque había mucha proyección y había mucho temor el hecho de que bajara el nivel de las remesas, pero estamos viendo que se ha incrementado, pero también tiene un efecto, podríamos decir, temporal, porque las redadas continúan en Estados Unidos, la situación es bastante tensa para los migrantes. Está aquí con nosotros Istimania Platero porque justamente hoy vence el plazo para que la administración de Donald Trump fije su posición ante la Corte Federal sobre la suspensión del TPS. Gracias, Ismania, por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Buenos días, pues me encanta venir a tu programa y tener estos espacios para que la gente pueda tener clara de alguna manera la situación que se está viviendo en el marco legal en los Estados Unidos. Como tú lo decías, bueno, el equipo legal de los tepecianos interpuso una petición ante la Corte bien sustentada porque el hecho de la xenofobia, el poco tiempo que se le estaba dando a la población tepeciana que tiene años de vivir en los Estados Unidos, más la discriminación en la que han estado viviendo también los hondureños y de otras nacionalidades, era muy poco tiempo, 2 meses, para que estos pudiesen arreglar sus asuntos legales al interior de los Estados Unidos, en particular casos relacionados directamente con la custodia de los niños o el problema grande que se nos avecina, que es la separación de familias. Fue así como se extendió pues esta prórroga, no el TPS, hay que aclararla a la población, sí, sino la prórroga del abandono de los tepecianos de los Estados Unidos se extendió hasta el 16 de noviembre. Sin embargo, el equipo legal del presidente Donald Trump apeló a esta decisión de los jueces a fin de que la salida de los hondureños fuese únicamente de 2 meses. Ya se vence el plazo, ya estamos a 1 semana y media, creo 2 semanas, lo más, y vamos a ver qué decide hoy la Corte de los Estados Unidos. ¿Por qué es tan importante esta posición del gobierno de Donald Trump en esta prórroga? Mira, es importantísimo porque, bueno, primero, no es... fue un acto realmente muy casi, ¿cómo te diría?, heroico, en el sentido del trabajo que hicieron el equipo de tepecianos, de abogados, para convencer al juzgado, a los jueces, de parar precisamente la salida de la población del estatus temporal, para ampliar todas las acciones legales que ellos puedan hacer al interior. Pero hoy estamos viendo también, estamos viviendo en un panorama que vuelve a Honduras elegible, y siempre lo ha sido, pero hoy hemos estado viendo cómo ha aumentado la violencia, aunque quisieran manejar o maquillar las cifras nuestras autoridades, pero sí la violencia ha aumentado, eso es lo que se alega en los Estados Unidos, la diversidad, ¿no?, que hay en el tema cultural, pero sobre todo la forma en que se han tratado esta población que ha trabajado duramente en los Estados Unidos, al interior, que ha invertido su capital y que merecen un trato digno. Si la Corte de los Estados Unidos decide estar al lado de Donald Trump y decide sacar a los tepecianos, estaríamos que el 8 de septiembre ya tendría que estar saliendo 55,000 familias. No estamos hablando de 55,000 tepecianos. Cada tepeciano o sea, tiene que un núcleo familiar. ¿Podría reducir la prórroga que se había autorizado?
Claro, es que sí, porque eso es temporal. Es que eso es lo que ellos están apelando, no la ampliación del TPS, sino la prórroga que se dio al mes de noviembre. Esta prórroga, recuerda que legalmente solo son 2 meses, pero se logró diciembre, o sea, en noviembre, o sea, 5 meses. Si el equipo legal del presidente Torón gana, entonces ya tendríamos que estar recibiendo en Honduras esta población de tepecianos. Y aquí el problema es que estas personas tienen 26 años en promedio. Y algunos 33 años, sí, porque recordad que ellos fueron los que salieron en Huracán Mitch. Así el TPS entra en vigencia en junio, en 1999. Entonces todos los que estaban antes entran como Mitch. Así es. Como por la tragedia. Pero como Honduras dijo de que todo estaba bien acá. Sí. Cuando vino la secretaria de Seguridad, entonces, que ya se había recuperado el país del huracán Mitch, entonces esta gente ya no tiene razón porque ese fue el motivo por el cual se adjudicó este TPS. La secuela del huracán. Pero hay otro problema. Si, la mayoría de estas personas que en aquel entonces, si tú vas y das el recorrido por todas las zonas donde el huracán Mitch se devastó, por ejemplo, si nos vamos a la costa norte, donde están los bordos para el caso, ahora los bordos son zonas en rojo porque ahí se ha proliferado la delincuencia y la criminalidad. Si nosotros vamos por la parte del Ministerio de Educación, que es otra parte que se devastó, la colonia Soto, donde está el Parque La Concordia, eso nunca fue reconstruido. Y mucha gente tuvo viviendas en esos lugares o en barrios y colonias que hoy son zonas de alta peligrosidad. O sea, se recuperó de alguna manera, quizás, ¿verdad? Se asume que algunos de los tepecianos pudieron haber comprado alguna vivienda en otro lado, quizás, o que ellos pueden con ese dinero venir a reinvertir a Honduras y levantar la economía, pero eso no es así, porque imagínate, ellos estaban escuchando uno de los cables internacionales que hablan de que los tepecianos tienen un pequeño grupo de unos 120,000 que son millonarios en los Estados Unidos. Por lo que vale, no el dólar en relación con el empira hondureño. Esta gente no va a dejar todo abandonado allá para venirse por $1,000 que le está ofreciendo el gobierno de Honduras. Muchos de ellos son empresarios. Son gentes que han desarrollado sus negocios, sus hijos son ciudadanos americanos. Sí. Y ellos son ciudadanos americanos porque ellos entraron legalmente. Claro. El estatus del tepeciano es diferente al estatus del migrante. Ellos son legales, sí, como lo es el CBP-1. Ellos no son migrantes. Ellos entraron por la vía legal y están legales. Ahora, hay algo que es lo más delicado y es la parte humana en este caso, Emma, porque de salir, hay algunos de los que llegaron hace 20 años, ¿no? Muchos quizás ya murieron, porque si llegaron de 40, 20 años o de 50, 20 años, ya tienen más de 70. Pero estaba escuchando un caso de unos tepecianos, que la madre, que fue la primera que llegó a los Estados Unidos, ella tiene 76 años. El problema es que el hijo de ella, y es un caso real, me lo plantearon el sábado, el hijo de ella, que anda casi huyendo, anda ahorita la gente, siempre con miedo, pero tiene un niño que le reconstruyeron su tráquea. Esos niños, que aunque sean estadounidenses, que llegaron allá y que no los pueden abandonar ni dejar y que van a tener que salir de los Estados Unidos, esos niños no van a encontrar en Honduras la asistencia médica, ni la asistencia en educación que pueda equilibrar, ¿no?, lo que hace los Estados Unidos. De hecho, la educación que ellos están recibiendo allá
es gratuita, hay niños que están trabajando y estudiando en los Estados Unidos, hay niños que van a la universidad con una calidad muy grande, no digo que nuestra universidad no sea dentro de las mejores, pero es más gasto. Estados Unidos favorece y facilita muchas cosas que nuestra universidad no las da al estudiante. Entonces todo esto tiene preocupada a la población allá tepeciana, no saben qué hacer, hay mucho desconocimiento, te cuento, porque los abogados que quieren y que están trabajando en arreglar algunos casos sin parar deportaciones, necesitan la coordinación con abogados expertos migratorios de Honduras. Pero Honduras no tiene equipos, digamos así como legales, ni siquiera la Cancillería. Porque la Cancillería, ¿qué es lo que estaba ofreciendo la Cancillería? Pues la Cancillería lo único tiene un equipo legal, porque lo estaba ofreciendo, por ejemplo, Texas, en el que ellos facilitan la guardacuidado para que los niños no queden en poder de personas extrañas, o sea, quedan en calidad de adopción, ¿no? Otra es esas cantidades de dinero que las están trasladando a la banca hondureña. Esto te iba a decir, ¿por qué ese incremento de las remesas que se está registrando en el país? Pues yo diría, recuerda que tanto los acogidos al CBP-1, los peticionarios de asilo político, muchos de ellos no saben qué hacer porque han ido a todas las audiencias, pero hay muchos que les toca ahorita, vaya, los que les toca ir a audiencia en el mes de agosto. Esta gente que quizás le digan no en el asilo, no se le concede el asilo, pero el abogado tiene la oportunidad de meter una apelación. El hondureño no sabe que para apelar tiene que justificar que no puede definitivamente regresar a Honduras. Y eso solo lo puede hacer teniendo un expediente de prueba, un expediente de amparo que garantice y que justifique ante el juez o que convenza al juez que definitivamente no puede regresar a Honduras. Eso es lo que está impidiendo a los abogados en Estados Unidos el parar casos de deportación. Sí se pueden parar. Hay trabajo para el abogado norteamericano. Lo que no hay es la colaboración, en este caso, del que necesita, que es el hondureño, ¿verdad? Que es el que esté ilegalmente. No hay colaboración por parte de él de facilitar el documento de amparo. No hay disposición del hondureño de querer gastar para estar legal. Me comentaba un amigo que ahora, por ejemplo, inmediatamente que te hacen tu petición de trabajo para el trámite de asilo, inmediatamente te mandan al sistema biométrico, o sea, que te tomen las huellas. Sí. Al tomar las huellas, ahí va a salir el archivo criminal. ¿Qué necesita el hondureño allá? Que la Dirección de Investigación Policial de Honduras, de forma expedita, a través de los consulados, proceda a regalar esa hoja de antecedentes que ofreció el ex canciller Enrique Reina, ¿no? El consulado allá lo que hace es nomás estas dos cosas. Otro trámite que está haciendo el consulado a través de su equipo legal es facilitando la nacionalidad hondureña a muchos que nacieron en los Estados Unidos y ahora tienen doble nacionalidad, pero estos documentos por fuerza tienen que venir a la Cancillería de Honduras y luego al Registro Nacional, en donde hay un protocolo muy largo para ayudar a los niños a adquirir la nacionalidad hondureña, ya que sus raíces pues son hondureñas. Esta es la traba que se está dando ahorita al interior de los Estados Unidos. Sí, y esto es interesante porque realmente preocupa realmente, porque sabemos las condiciones no son las mismas, el shock cultural, muchas de estas gentes viven o vivían en zonas de alto riesgo, ¿sí? Están acostumbrados a otro tipo de vida, porque no es fácil. Así es. Así como no fue fácil irse, tampoco es fácil regresar. Y muchas de esas zonas de alto riesgo siguen siendo de alto riesgo.
Por ejemplo, la gente que estaba, si tú te acuerdas en aquel momento, la gente que estaba albergada, ¿no? A donde es el Metromol. Esta gente pasó a la Ciudad Sacramento, los alrededores de Támara, ¿no? Todas estas colonias que hoy están consideradas de alta peligrosidad, están en línea roja. Y eso te cuento que eso es bien delicado en Honduras, porque a pesar de que la policía pues hace su labor en esto, pero al tenerlos en línea roja y al publicarlos así en los medios de comunicación, baja la plusvalía de las propiedades y también impide de que los que moran, ¿no?, en esas comunidades, en esas colonias, puedan tener acceso a créditos para levantar sus pequeñas empresas, porque hay un estigma ya contra la población que vive en esas zonas, hay un estigma de toda la comunidad, ¿no?, de todos los alrededores, por decirte las zonas de Camposielo, etcétera, 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 esas zonas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Están tan estigmatizadas ya, porque han sido publicadas en algunos medios escritos por la misma policía, y dice, estas son las zonas más peligrosas de Honduras, estas son las zonas... Incluso, por ejemplo, Ciudad de España, me decían los chicos de producción, ¿sí? Fue creada como una opción, pero Ciudad de España también está dentro de las zonas peligrosas. Y son zonas en donde la mayoría, cuando se fueron, ¿verdad?, por el Mish, tal vez no eran peligrosas por el crecimiento de las bandas, pero los hijos de los huracanes, como los hijos de la pandemia, como los niños de aquel entonces, quedaron desprotegidos, realmente quedaron huérfanos, y es muy difícil bajo ese contexto. Recuerda que son zonas también donde están construidas las cárceles y la gente emigró a vivir cerca de las prisiones, las personas que tienen sus familiares privados de libertad. Entonces, estas colonias van adquiriendo, aunque no sean de alta peligrosidad, pero van adquiriendo por parte de la misma autoridad un mote que ya las identifica como zonas peligrosas, aunque no lo sean. El hecho de ponerlas como están en un perímetro, por ejemplo, la población del Valle de Siria o la población que está en Danlí. Entonces, esta zona ya es considerada una zona de riesgo porque están cerca los centros de privación de libertad. Y esa es una debilidad muy grande que tiene Honduras al estigmatizar y criminalizar la pobreza y algunos sectores que cuando tú ya te acercas te das cuenta que no es tanta, ¿verdad?, la situación, sí, pero la pobreza se siente. La pobreza realmente no disminuyó, no ha disminuido, como dicen las autoridades, menos en esos lugares en donde el huracán destruyó, no es que dejó nada más golpeado, destruyó y no se pudo reconstruir de nuevo. Tú tienes el vado, por ejemplo, que colinda entre Cantarranas y Valle de Ángeles, donde se han ido buses, donde este año ha muerto varias gente en ese lugar, se han ido motocicletas porque es tan angosto, nunca se preocupó nadie por hacer la carretera, ¿no? Y ahí es siempre una zona de desastre. Han habido historias muy tristes. Y es bien complejo, ¿verdad? Porque no podemos decir se solventó, porque sabemos que no se solventó del todo. No. Ahora bien, ¿el nivel de deportaciones se ha incrementado o se ha aumentado o siempre sigue el gobierno de Barack Obama con el porcentaje más alto de deportaciones en Honduras? Es que mira, el tiempo de Barack Obama, el presidente Donald Trump también fue el asesor legal de Barack Obama. Él y es muy diferente lo que está haciendo ahorita el presidente Trump. Tiene una política de miedo muy fuerte. Es más, ya se va a abrir el otro centro de Alcatraz de los Caimanes, ¿no?, en Indiana. Ya estamos hablando de 2. Y la meta que hay para el 2025 es tener en estos 2 centros 170,000 migrantes.
Y hay que ver también, ¿verdad?, que ahora incluso hay muchos migrantes que van a ser enviados a países de África. A países de África. Van a ser enviados a países de África. A Guantánamo. Pero imagínate irte, vaya, que un hondureño lo manden a África, realmente es algo. Pero ahora bien, ¿ha parado esto el flujo migratorio? ¿Qué va a pasar con estos 300,000 migrantes, ciudadanos, que están a la espera de una solicitud de asilo y que quedaron en el limbo? Porque esos sí están en un periodo neutro, porque el CBP-1 se canceló. Pero eso lo vamos a ver, Itzmania y amigos televidentes, después de pausa, así que no nos cambie, que en breve regresamos. Continuamos dialogando con Itzmania Platero, experta en temas migratorios. Ella pues nos ha dicho de que es muy importante la resolución que va a emitir hoy el gobierno de Donald Trump ante la Corte Federal sobre la prórroga del TPS. Recordemos que aunque se está prorrogado hasta noviembre 18, pero sin embargo, si hay una resolución antes, todo podría quedar cancelado. Vamos a ver qué ocurre, porque esto realmente, y hay que reconocer, las organizaciones de TPCianos a nivel mundial, ellos se han unido y han presentado estos recursos que han estado también fundamentados, porque mire, es un tema bastante sensible, no es fácil para un juez de una corte decidir algo donde hay una política de Estado. Y recordemos, y yo insisto, Estados Unidos está en su derecho de decidir quién entra a su territorio. Porque lo mismo es como que usted esté en su casa. Usted decide quién entra a su casa y quién no. Ellos están haciendo muchas cosas, tal vez hay muchas cosas extremistas, pero al final vamos a ver qué sucede. Vamos a ver algunos mensajes que nos han escrito antes de continuar con nuestra invitada sobre algunos temas pendientes que tenemos, porque siempre es importante conocer la postura de nuestros televidentes. Dice, es preocupante la situación de nuestros compatriotas hondureños en Estados Unidos, pero mi pregunta es, ¿nos afectará la solidaridad de la presidenta Castro a Nicolás Maduro? Es una de los mensajes que tenemos. Y también nos escribe Leonel Alejandro Flores Mendieta, ahora está desde San Pedro Sulas. Leonel es fiel televidente de Diálogo de Impacto. ¿Afectará esta solidaridad en este momento tan crucial, aunque sabemos que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro termina y que hay un nuevo gobierno y que le tocará a este nuevo gobierno, esperemos, hacer una renegociación de lo que sucede en el tema migratorio? Pero ¿afectará esto justamente en estos momentos, Itzmania? Mira, yo creo que sí afecta, pero tuvimos nosotros la oportunidad el fin de semana, porque la Presidenta recuerda que ella habló no como una persona en particular, no individual, sino es la imagen de Honduras. Y además es la encargada de dirigir el Consejo Nacional de Defensa de Honduras, sí, donde está reunida, ¿no?, en primera escala el Ejército y luego la Policía de Honduras. De hecho, la Policía de Honduras amplió el decreto de sección por más de 45 días o 45 días cuando es algo que no ha dado resultados realmente. Y simultáneamente que eso se da, se habla en Estados Unidos de que Honduras presta, favorece los vuelos de aviones, ¿no? Sí. Que trasladan la droga de un lado para otro y que utilizan el territorio nacional, ¿no? Un pasamano. El asunto está que siento yo que el éxito más grande de la unidad entre la iglesia, lejos de la cuestión política que se pueda manejar, lejos de todo lo que se diga en el pueblo hondureño o que se maneje ahí en diferentes grupos, pero el hecho de unirse la iglesia bajo el dogma de la fe, ¿verdad? Y de hacer un evento tan multitudinario y de ser ecuménico. Histórico, porque yo nunca había visto. Profético, como hablan, te estoy hablando como el dogma de la fe, no de lo que se hable, ¿verdad? Lejos de eso. Me parece que tuvo un impacto muy fuerte que opacó realmente, de alguna manera, lo que la presidenta haya dicho, aunque no quiere decir esto que lo invisibilizó.
El asunto está que la iglesia, con la iglesia y con la gente que movilizó, se demostró al mundo que no todos, bueno, que es una gran cantidad de personas, yo diría que que se logró que más de 2 millones, ¿verdad?, pudiesen haber movilizado a nivel de la región y que no estaban de acuerdo con las declaraciones que dio la presidenta en el momento. Ese respaldarazo, como sea, va a traer consecuencias, es inevitable. Consecuencias migratorias, consecuencias de procedimiento y consecuencias políticas. Migratorias y económicas también. Migratorias ya las estamos viendo. Hay más presión por parte del presidente Trump en los Estados Unidos, al interior. Siguen las redadas, está trabajándose más duro, están capturando mucha gente hondureña involucrada en delitos al interior de los Estados Unidos. Sigue también la discriminación hoy. Ahora bien, sí, pero ¿no nos ayudará también el hecho de que Honduras, porque aquí hay vuelos que ha generado también mucha controversia, pero hay que explicarlo también, Honduras sirve como puente para el retorno de migrantes, de ciudadanos venezolanos de Estados Unidos a su país. Entonces, ¿qué sucede? El avión norteamericano, vamos a decir porque casi todos son militares, aterrizan en la base de Palmerola, pero en la base gringa, porque hay que decirlo, no pasan por un control. Pero esos son los migrantes, es el pasamano de los venezolanos. Entonces viene el avión venezolano, hacen transbordo y se van. Pero eso no nos ayudará también, porque como sea, es una ayuda que el gobierno y que el pueblo hondureño está haciendo. Es que mira, recuerda que Honduras es un país tercero seguro. Como un país tercero seguro, Honduras ya está comprometido a recibir a 320,000 migrantes tepecianos, sea en el transbordo, sea como un brazo humanitario en el traslado, porque esa es la cantidad de los que ya se les anuló su TPS y que tendrían que estar saliendo en el mes de septiembre de los Estados Unidos o quizás antes. Entonces, esta población, como sea, Honduras se comprometió a hacer el pasamano. Con este respaldarazo y solidaridad que da la presidenta al señor Maduro, estamos el extraditable más cotizado, que yo pienso que en cualquier rato le caen, porque recuerda que ya se militarizó el Caribe, está Panamá también, que sabemos si Putin también está entre esas cosas ahí, pero la cuestión es que el hombre de alguna manera va a ser detenido, ¿no? Y cuando esto se da, mucha gente va a preferir quedarse en Honduras, mucho nicaragüense, mucho colombiano, mucho venezolano. Honduras no tiene contemplado ni puede tampoco expulsarlos del territorio hondureño. Ya estamos viendo familias en estado de mendicidad venezolanas en las calles, sí, donde no hemos visto ese brazo solidario del Instituto Nacional de Migración de Honduras. La realidad es que la gente está pidiendo, la gente está mendigando y es muy complicado trabajar con las familias porque no tiene Honduras, ninguna organización lo tiene, y eso lo confirmamos con el secretario de Migración en una ocasión, un lugar donde las familias estén juntas. Hay separación de familias también en Honduras. Si tú lo llevas a una ONG, te aceptan los niños, pero los adultos tienen que ver dónde andan. Y nadie quiere separarse de sus hijos. Entonces, esto va a ser inevitable que lo vamos a estar viendo. Pero ya el hecho de que te digan, o como decía el general Roosevelt, Honduras tiene radares que controlan, que verifican, pero no está hablando, pero Estados Unidos, Emma, no está hablando de si Honduras tiene radares o no. Está hablando de que Honduras se está prestando, sí. Honduras es cómplice del tema de narcoactividad. Eso no podría afectar porque es una cosa claro que afecta de la fiscal general, que sabemos que es seria, ¿verdad? Estamos hablando que no es una mujer que por cuestiones políticas va a decir las cosas que va a decir. No, y claro que afecta, claro, y recuerda que ella se alimenta con información que sale de Honduras. Es que el problema es que aquí se ha olvidado que Honduras, en esta embajada que tú ves acá, ahora tiene
una unidad de inteligencia que una vez lo platicamos contigo, que está vigilante, que es la que tira las alertas, ¿no? Y todo eso creo que eran cuestiones de prueba quizá, pero cuando la embajada te tira alertas, avisos, cuando este grupo tan grande te vigila, no solamente si tú vas una vez a pedir visa, hay una red ahora, está toda conectada, ¿no? Con la Embajada de México, con la Embajada de Estados Unidos, y hoy es más complicado que la gente vaya a ir hoy aquí, luego voy a la Embajada de México, luego voy a la otra embajada y voy a sacar mi visa. No, hoy es bien complicado. Igual con los bancos, como antes que se agarraba dinero prestado, tú metías en tu cuenta, ahora no, porque te piden el movimiento bancario. Es igual, pues en tema de seguridad es todavía diferente. Lo que le está faltando al ejército, creo que se le olvidó en un momentito el tema de seguridad fronteriza, que lo hablamos contigo, todo lo que pasa en las fronteras y que siempre ha habido realmente narcotráfico en Honduras, toda la vida. Y las caravanas, los éxodos humanos siempre han servido como una cortina de humo. Mientras estábamos viendo esta movilización, hay otros que están pasando la droga, que están pasando las armas, y eso es desde aquella época de la película Rápido y Furioso, que fue un hecho real en Honduras, ¿no? Que se pasaron muchas armas realmente al territorio hondureño para comprobar si es que en Honduras se mataban en animales o se mataban personas. Fue cuando subió el índice tan grande, ¿no? de muertes, y todavía quedó ese pleito entre el ministro y la representante Sandra Ponce en ese entonces de derechos humanos. Entonces, esta es una realidad. De que a los Estados Unidos siento yo que no le importa si Honduras tiene 1 o 2 radares y si los tiene buenos o malos. La fiscal fue clara, y no es la primera vez que dice, que Honduras no solo trafica con la población y la expulsa, acusó directamente a Honduras de ser un país de traficantes de personas, como ahora lo está, y la sancionó en una reunión, si tú recuerdas, un examen que le hicieron a Honduras. Hoy están hablando directamente de la actividad ilícita que realiza Honduras, ligada a un país que está ahorita suspendido incluso con una cantidad muy fuerte de dólares. Le aumentaron la cuantía en dólares para el extraditable Maduro, ¿no? Sí. Y ya le incautaron bienes. Estamos que no es un juego, ellos no están jugando. Tampoco Honduras juega, lo que pasa es que se les olvidó que además de la política hay cosas más importantes para el ejército, ¿ves? Sí. El ejército no tiene por qué estar en política. Sí. Ahora bien, hemos visto también una campaña intensiva para frenar la migración por parte del gobierno de Estados Unidos en casi todos los medios de comunicación. Sí. Donde les advierten de que no entren ilegalmente a su país. Pero ahí vamos a tocar algo que tú dijiste muy importante en la introducción del programa. Pese a la advertencia, pese a todo lo que se está hablando, pese a este decreto de 45 días de excepción, que da una falsa perspectiva de seguridad y orden, sigue saliendo a flujo de hormiga el tráfico de personas. ¿Continúa el flujo? Continúa el flujo, y tú lo dijiste, hay 300,000 migrantes en México, que ya lo dijo México, que están dispersos. Y estas son cifras de Médicos Sin Fronteras, porque hay que decirlo, no es que es la organización Médicos Sin Fronteras confirmó de que son 300,000 personas que están en estos momentos en México varados, porque estos sí están en el limbo en estos momentos. Y en estado muy complicado. Mira, hay que decirlo y resaltar, porque hay una labor muy bonita la que está haciendo Héctor Amador, la que está haciendo Juan Carlos Hernández, el doctor, en el punto de frontera, por ejemplo, Juan Manuel Cáceres, que son 3 puntos neurálgicos, en donde se han encontrado fosas múltiples, donde hay al menos unos 26 muertos en uno, en otros se encontraron varios también cadáveres. Dentro de ellos, te cuento, se hizo
se sepultaron hondureños sin la autorización y sin la verificación del Departamento de la Cancillería de Honduras, que tenía que haber enviado la Cancillería todo el MASH, ¿no? O sea, el padrón dactilar, el ADN, etcétera. Sin embargo, esto se ha estado dando en diferentes, aparte de otras cosas, ¿no? Pero el flujo sigue entrando. No como antes, que se paró la entrada a los Estados Unidos es otra cosa, porque está muy blindado, el muro sigue, como sigue también las boyas en el río. Pero la población lo que hizo fue dispersarse. ¿Cuál es el problema que tiene el hondureño en México? No hay trabajo. Para que el hondureño pueda trabajar tiene que estar legalizado, tiene que abandonar Tapachula donde gana unos 10, 15 dólares y lograr, por ejemplo, llegar al DF, y en el DF pues la cantidad es mucho más cómoda, ¿no? Y no hay, como quería la presidenta Claudia Sheinbaum, esa oportunidad de empleo. Entonces el horizonte ahora es México. Y otros que han tomado como expectativa futura Canadá. Pero es más complicado llegar a Canadá porque tienes que pasar México. Y México ahorita tiene una barrera que es imposible definitivamente la contención en los puntos de frontera de los países vecinos, es un hecho. Panamá lo ha podido contener, sin embargo, siempre hay salida de población migratoria. Ahora bien, ¿qué va a pasar con estos 300,000 migrantes que según Médicos Sin Fronteras están en el limbo, ellos entraron como solicitantes de visa? Mira, entraron como refugio algunos, otros como asilo, otros queriendo tener una visa para llegar a Canadá y otros tener acceso a través del CBP One, o sea, hay varios escenarios. Sí. Pero una parte de esta población que ha estado queriendo cruzar precisamente el territorio mexicano, el Comar no ha ayudado a documentarlo. Fue cuando el señor Luis Villarán, que es un emblemático en el tema de derechos humanos en México, ese hombre fue acusado de trata de personas y tráfico de drogas por querer documentar precisamente los abusos que tienen algunas autoridades migratorias en México y la desprotección en la que están los migrantes en ese lugar. Y algo también que está faltando es el hecho de que en Honduras quitaron Médicos Sin Fronteras del punto de frontera entre Nicaragua y Honduras. Eso era muy importante porque ya no hay ese control en, o sea que en estos momentos no podemos decir cuánto es el flujo ni nada, no hay no tenemos, porque lo que hizo la política represiva del presidente Trump es ampliar los puntos ciegos para que el tráfico de personas continúe. Ese es milenario. Y el derecho a vivir mejor, el derecho a tener oportunidad de empleo, el derecho a salvar la vida, el derecho de las madres que hoy no hayan cómo hacer porque hoy está dándose un fenómeno en Honduras. El crecimiento tan grande de los niños involucrados en las drogas y en todo esto. Y Honduras, si tú ves, es el país de la región que no encuentras un centro de atención para desintoxicar mujeres, para hombres alguno, pero cuestan más de un salario mínimo, los más baratos. O sea, se tendría que tener mucho dinero en una familia para salvar a alguien del consumo de las drogas o del alcohol, ¿no? Y algunas otras drogas que hoy son más exóticas. Hoy ya no solamente es lo que tradicionalmente se consumía, sino que hay pastillas, hay drogas sintéticas y el problema es que la depresión se ha vuelto, como no hay trabajo, como no hay comida, como no hay una forma de acceso a oportunidades, está creciendo la depresión y las enfermedades. Sí. Ahora bien, ¿tú crees que es cierto, este gobierno ya va a terminar? Esperemos que estos últimos incidentes no influyan negativamente realmente en la decisión que tome el gobierno de Donald Trump. Pero, ¿tú crees que también nuestros 5 aspirantes a la presidencia deberían de tener un plan sobre el manejo de la migración, sobre estos temas de migración? Porque
Mira, estos temas somos pocos los medios que los abordamos con seriedad. O sea, la gente lo ve como algo, pero en realidad es un problema social bastante grave para el país. Mira, a mí me parece, y volviendo a la caminata, ¿no?, de las iglesias, que como te digo, lo resalto como una situación profética, algo que nunca se había dado en momentos muy, muy críticos de la historia de la región latinoamericana, porque estamos, de América, porque Haití, otros países, Venezuela, Colombia, la muerte de Uribe, todo esto, ¿no? Más la reunión que ha habido en Alaska con Putin y Trump, y la militarización del Caribe. Todo eso tiene que ver, ¿no? Y se da esta unión de las iglesias encaminada, creo yo, que lo principal para la unidad de la familia, una familia de Honduras tan golpeada, porque yo miré, si tú viste las imágenes de la prensa, las imágenes eran las personas llorando en los hombros de los sacerdotes, o sea, era algo muy conmovedor. Pero cuando se habla de política y de estos movimientos políticos, siento yo que no pueden olvidarse de la población migrante, ilegal, tepeciana en los Estados Unidos, porque son votos para los partidos políticos. Sí. ¿Deberían entonces ellos retomar un componente para migración? Tienen la obligación, la iglesia, porque quien está dirigiendo ahorita son las iglesias. El movimiento ecuménico no sé con quiénes se va a reunir, ya logró para más el padre Leopoldo solito, él ya se reunió con quien quería, ¿no? Pero los movimientos de la iglesia que han de tener su directiva, o si solo era la opción de ellos orar y seguir orando, porque esto es como un exorcismo en Honduras, pero tienen que continuar, ¿ves? Orando hasta que veamos el milagro. Pero el asunto es que cada hondureño que está afuera es un votante. Exactamente. Cada hondureño que está en los Estados Unidos tiene que tener su tarjeta de identidad y su hoja de antecedentes para que puedan y tengan el derecho a ejercer el sufragio también. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Ojalá que nuestros candidatos a la presidencia pues puedan tocar el componente de los migrantes, porque es un tema que les va a tocar resolver. Al que sigue les va a tocar, y esperemos que las medidas no sean tan duras. Vamos a estar nosotros al pendiente de lo que ocurra. Muchísimas gracias, Ismania, por habernos acompañado aquí en Diálogo de Impacto. A ustedes, televidentes, un millón de gracias por habernos acompañado en este programa, que esperamos que haya sido bastante ilustrativo. Nosotros vamos a estar al pendiente de cada una de estas informaciones a través de nuestras plataformas y de nuestros noticieros. Los invitamos a continuar con PTV. Ya está Ani Andrómeda con toda la información del momento en Hola Honduras. Y yo, si Dios quiere, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto.